Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la séptima clase del curso Taller Inglés para Viajar. Continuamos con la modalidad a distancia. En esta ocasión vamos a ver dos temas nuevos, dos temitas nuevos, bastante importantes de hecho. Y les recuerdo que toda nuestra actividad va a ser sumativa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vemos al principio lo vamos a ver al final. Bien, no dejamos nada de lado. El hecho de que hayamos pasado las basic tools y los saludos no significa que dejemos de verlos porque vamos a ver contenido nuevo. Todo lo contrario, a esto que ya aprendimos le agregamos, le añadimos, le sumamos el contenido nuevo. Bien. El primero de los nuevos contenidos que vamos a ver va a ser el de pronombres subjetivos personales, o en inglés Personal Subject Pronouns. Simplemente se los puede llamar Subject Pronouns y se les llama Subject porque, como les dije recién, son subjetivos ya que indican sujeto. Bien, estos pronombres subjetivos personales o Personal Subject Pronouns son 8. A veces nos encontramos con que nos enseñan que son 7, pero a mí me gusta pensar que en realidad son 8 y ya les voy a explicar bien por qué. Comenzamos con los singulares. La primera persona del singular es I, en castellano yo. La segunda persona del singular es you, que en castellano se traduce como tú, en nuestro caso el castellano rioplatense vos, y en un trato formal usted. Y luego viene la tercera persona del singular, que está dividida en 3. He, que se utiliza para el masculino, es decir, él. She, para el femenino, o sea, ella. E it, que es un pronombre que no tiene una traducción al castellano. Bien, y refiere a cualquier sustantivo que no sea una persona. Bien, o sea, a it lo vamos a traducir entre comillas como no persona en singular. Bien, los plurales comienzan con la primera persona, ¿sí? Primera persona del plural es we, es decir, nosotros. La segunda persona del plural es you, que es exactamente igual que la segunda persona del singular. La diferencia que hay es el significado en castellano, ¿sí? En este caso, al ser un plural, no va a ser tú, vos o usted, sino ustedes. O como nos enseñaron a nosotros, vosotros. Volvemos a lo mismo, el castellano rioplatense no utiliza el vosotros, sino el ustedes. Pero básicamente a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que uno es singular y el otro es plural, por más que sean iguales. Y la tercera persona del plural, que es they. They engloba a todas las personas, las terceras personas del singular. Es decir, que he, she e it van a tener como plural a they. Esto quiere decir que podemos tener, por ejemplo, 2 he que van a equivaler a un they, o 2 she que van a equivaler a un they, o 2 it que van a equivaler a un they. Como también podemos tener un he y un she que equivaldrán a un they, o un he, un she y un it que también equivaldrán a un they. Es importante que se den cuenta que they es el plural de los 3, indistintamente de cuáles sean. Bueno, una vez vistos los pronombres, vamos a ingresar en una parte muy importante, ¿sí? Los tiempos verbales. El tiempo verbal que vamos a ver va a ser el presente simple.
Y el primer verbo que vamos a estudiar va a ser el famoso verbo be. ¿Ok? Vimos los pronombres primero. ¿Para qué? Para poder conjugar este verbo en el presente simple, ¿sí? Entonces, como ya sabemos cuáles son las personas o los pronombres que van a ser dueños de la acción, vamos a ver cómo conjugamos este verbo tan particular. Pero antes de conjugarlo, vamos a ver qué significa el verbo be. El verbo be en castellano quiere decir ser o estar. Y acá quiero hacer un pequeño detalle, quiero ponerle en relevancia un pequeño detalle, que es el de la facilidad o simpleza del idioma inglés. Mucha gente normalmente me dice que el inglés es muy difícil de aprender. Es muy relativo, ¿sí? Yo les digo que es más fácil que difícil. Esto que acabamos de ver nos comprueba lo que les estoy diciendo. El verbo be, o sea, uno solo, quiere decir ser o estar en castellano, o sea, dos verbos, ¿sí? ¿Se dan cuenta cuál es la facilidad del inglés por sobre el castellano? Básicamente, la facilidad que nos da el inglés es la del ahorro de vocabulario. Quiere decir que vamos a tener que aprender menos vocabulario que si estuviéramos del otro lado. Quiero que nos pongamos en los zapatos de una persona que habla inglés y tiene que aprender a hablar castellano. Como les acabo de decir, be quiere decir ser o estar. Entonces, para alguien que tiene un verbo y tiene que aprender que ese verbo significa dos verbos en otro idioma, es bastante más complicado. Entonces, sabiendo los pronombres y el significado del verbo be, vamos a proceder a conjugar este verbo, ¿sí? Siempre en presente simple, que es el primer tiempo verbal que vemos. Tengamos en cuenta que las actitudes del hablante van a ser tres. La primera va a ser la afirmativa, la segunda la interrogativa y la tercera la negativa. Nosotros vamos a comenzar, por supuesto, por la afirmativa. La estructura que vamos a tener en la afirmativa es la siguiente. Primero el sujeto, luego el verbo be y luego un complemento a estas dos cosas. Tengamos en cuenta que esta estructura que yo les acabo de dar por sí sola no significa nada. Tenemos que reemplazar donde yo digo sujeto por un verdadero sujeto, donde yo digo el verbo be por la forma conjugada del verbo be, y en el tema del complemento a estas dos partes previas algo que realmente complemente. Bien, entonces, teniendo en cuenta la estructura que les acabo de dar, conjugamos el verbo be en presente simple del afirmativo de la siguiente manera: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Vemos que el verbo be toma tres formas distintas cuando lo conjugamos en el presente simple. Bien, las formas son am, are e is. Am es particular y exclusiva de la primera persona del singular de I. Are corresponde a you en el singular y a todos los plurales, o sea, we, you y they. Y por último, is corresponde a la tercera persona del singular. El interrogativo, que es la segunda actitud del hablante, es muy sencillo con el verbo be, pues lo único que tenemos que hacer es invertir el orden entre sujeto y verbo. Esto quiere decir que el verbo be conjugado en presente simple del interrogativo queda de la siguiente manera:
Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Para conjugar el verbo be en el negativo del presente simple agregamos not. El asunto es dónde agregamos ese not. Agregamos ese not inmediatamente después del verbo. Por lo tanto, el verbo be en presente simple del negativo queda de la siguiente manera. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Bueno chicos, hemos visto bastantes contenidos, 2 temas nuevos bastante importantes, así que vamos a dejarlo acá para no sobrecargarnos demasiado. Recuerden de todos modos que esto es, como les dije al principio, sumativo. Bien, todo lo que vimos al principio lo agregamos al contenido nuevo. Les recuerdo suscribirse al canal de YouTube de La Nacional y el Territorio y cliquear en la campanita para activar las notificaciones para que sepan cuándo está el material nuevo subido a la plataforma. Los espero a la próxima clase.